noches a distinguidos universitarios. Es nuevamente muy lindo estar con ustedes en un nuevo curso, taller sobre formación de pastores. Antes de iniciar, vamos a pedir a uno de los alumnos, a uno de los universitarios, que pueda orar para entregar esta sesión a nuestro amado Padre. Adelante, por favor. Adelante, podría orar William, por favor. Sí, perdón, arquitecto, estuve recién acomodando el audio y el video. Buenas noches para todos. Oremos, Señor Dios, Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, Señor, por esta jornada. Gracias, Señor, por lo bueno, por lo malo que hayamos tenido en nuestra actividad diaria, Señor. Pero entendemos que todo, como dice tu palabra, todo lo que nos pasa siempre nos va a ayudar a bien, Señor. Si hayan sido malas, cosas malas, ingratas, desde nuestra perspectiva, desde luego. Pero Dios, agradecidos también por todas esas cosas. Y Señor, ahora en tus manos queremos encomendar este tiempo. Estamos conectados a través de este canal, pero entendemos que estamos unidos en espíritu, en un solo corazón, como dice tu palabra. Bendecimos también la vida del arquitecto Jorge, Señor, que tú estés usándolo, que es un canal de bendición para todos nosotros, Señor, y así con todos los responsables de la universidad. Y por cada estudiante también, Señor, que tú estés disponiendo nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento, Padre. Gracias, Señor, y en tus manos dejamos todo esto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, arquitecto. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, iniciamos el taller. En este taller entramos a la tercer work paper. Esta sería la primera sesión del tercer work paper. En capítulo estamos estudiando las competencias formativas a desarrollar y a fortalecer. Es importante entender que para aprender, desarrollar competencias, construir conocimiento, todo tiene que tener una lógica, un orden, ¿no es cierto? Entonces nosotros planteamos un sistema innovador de formación de pastores evangélicos cristianos, ¿no es cierto? Para este fin se ha tenido que trabajar en técnicas psicopedagógicas, se ha tomado en cuenta muchas experiencias de la universidad, también de otras carreras, y todo a través de un estudio, un análisis, se ha logrado plantear un sistema innovador de formación de pastores evangélicos cristianos, ¿no es cierto? Y ¿por qué hago referencia en este curso? Porque usted, amado universitario, va a estar a cargo de tal vez un colegio, va a estar a cargo de una institución formativa de su misma congregación, o va a tener que dar cursos donde trabaje en una institución privada, en una institución pública. Es bueno que usted adopte un sistema formativo. No es cuestión de entrar y dar clases, sino hay que adoptar un sistema de capacitación, de formación, ¿no es cierto?, para que las enseñanzas tengan realmente un buen efecto y además que no se pierda el tiempo y sea eficiente, efectivo y eficaz en todo lo que haga en su congregación. Hay un punto muy importante en Proverbios 1:7, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esto es una constante, ¿no es cierto?, en la rebeldía del mundo. Es muy difícil lograr que toda la gente aprenda un ritmo. Hay sociedades que sí han hecho el aprendizaje, la construcción del aprendizaje como parte de su cultura. No estamos hablando de Corea del Sur, por ejemplo, Japón, Alemania, pero los otros países
parece que tenemos cierto rechazo en el imagen colectivo, ¿no es cierto?, de estudiar, de aprender, de construir conocimientos. Entonces, es muy importante que usted, como responsable de una congregación, como responsable de una institución o como responsable jefe de familia, vaya exhortando, vaya eh, construyendo, ¿no es cierto?, la cultura del conocimiento, la cultura de la investigación, la cultura de poder, ¿no es cierto?, cada día aprender más, o sea, aprender más, aprender más. Por eso es importante que este proverbio sea parte de nuestro diario vivir, ¿no es cierto? El principio de la sabiduría es el temor a Dios o a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hay gente que cuando alguien quiere enseñarles algo, ¿no es cierto?, inmediatamente se ponen a la defensiva, no quieren aprender. Eso debe pasar no solamente en, bueno, nos pasa a veces en la misma universidad, ¿no es cierto?, y nos pasa también en el hogar y nos pasa en la congregación. Se convoca a un curso, cursillo, taller de jóvenes, ¿no es cierto?, y muy poca gente a veces se inscribe. Entonces, eso es por falta de conocimiento, que es tan importante el capacitarse, el formarse. El objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron. Esto lo plantea Jean Piaget, ¿no es cierto? Jean Piaget es un gran psicólogo, investigador de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Él plantea que el objetivo principal de la educación es lograr que muchas personas, ¿no es cierto?, sean capaces, obviamente volvamos al tema de la capacidad, de las competencias, de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones han hecho. Esa es la evolución de la sociedad, de la evolución de las personas, ¿no es cierto?, la evolución de la ciencia, de la educación. Entonces, yo creo que esto es bien importante tomar en cuenta, que aprendemos para realmente innovar. No significa cambiar. Innovar significa realmente hacer algo novedoso, algo bueno, ¿no es cierto?, en base a la idea original. En este caso, estamos utilizando, ¿no es cierto?, la tecnología de información y comunicación, pero lo que estamos viendo con claridad es que tenemos que darnos modos para hacer que los estudiantes aprendan, ¿no es cierto?, construyan su conocimiento. Entonces, esa es parte de la capacitación que tenemos los catedráticos para que los estudiantes puedan interesarse en la materia. Hay estudiantes que no se interesan por nada, ¿no es cierto? Entonces, es por eso que la cantidad de alumnos en un colegio, la cantidad de estudiantes en una universidad o de universitarios, depende, ¿no es cierto?, no solamente por el número, sino depende la calidad de la cantidad de personas que están interesadas en construir, transformarse, en formarse. Eso sucede también en las congregaciones. Hay mucha gente que quiere, ¿no es cierto?, cambiar, quieren ser nuevas personas, ¿no? Pero uno tiene que esforzarse para que estas personas entren en el ritmo del cambio. Por ejemplo, el tema de cómo enseñar cumpliendo los preceptos bíblicos y enseñar todo lo que hagamos en base a la cosmovisión cristiana. Este es clave, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos desarrollar nuestra formación profesional y también desarrollar cualquier emprendimiento educativo a través del cumplimiento de los preceptos bíblicos y nuestra cosmovisión cristiana. ¿Qué significa ese tema? Que la Biblia, la percepción cristiana, la cosmovisión cristiana tiene que impregnar todas sus clases. El programa de formativo tiene que ser realmente una materia transversal, ¿no es cierto? No puede estar exenta, tiene que ser parte de lo que es el sistema de formación de cualquier lugar donde usted va a trabajar. O sea, realmente la cosmovisión cristiana, en muchos casos, puede aplicar hasta en kinder, hasta doctorado, ¿no es cierto? Pero ¿cómo la aplica? No tiene que estar repitiendo versículos bíblicos, nada, sino tiene que tener la habilidad, la capacidad de que su cosmovisión cristiana permee cualquier tipo de materia, cualquier tipo de contenido, ya sea de biología, ya sea de matemáticas, ¿no es cierto? Y esa es la habilidad
de poder aplicar la cosmovisión cristiana en la formación. Venerar al Señor es la esencia del saber. O sea, cuando enseñamos, cuando estamos aprendiendo, ¿no es cierto?, veneramos al Señor. ¿No es cierto? ¿Por qué? Gran parte de lo que hacemos tiene que ser para gloria y honra. En realidad, todo lo que hacemos tiene que ser para gloria y honra del Señor. Entonces, venerar al Señor es la esencia del saber. Los que así actúan son juiciosos. Sus alabanzas permanecerá para siempre. O sea, este es bien importante, esto en Salmo 101:10, ¿no es cierto? Entonces, venerar al Señor es la esencia del saber. Los que así actúan, actúan con juicio, con inteligencia, con sabiduría, con entendimiento, y su alabanza, imagínense, va a permanecer en la eternidad, quiere decir este versículo. O sea, Dios realmente se fija en las personas que lo veneran, y al venerarlo, actúan, viven, respiran, enseñan, construyen construcción, hacen una construcción, ¿no es cierto?, construyen conocimientos. En la formación de pastores, ¿no es cierto?, es muy importante tomar en cuenta los preceptos bíblicos. Por ejemplo, los que honran al Dios eterno tienen una recompensa, ¿no es cierto? ¿Y cuál es su recompensa? Dios les da buen juicio, sobresaliente entendimiento, ¿no es cierto? Incrementan su inteligencia y crecen en sabiduría. Esa es una de las señales de que el Espíritu Santo está con nosotros, que usted está realmente cumpliendo la labor de enseñanza o la labor de difundir la palabra del Señor, o cualquier acción, es que usted se va a dar cuenta que tiene mayor inteligencia. ¿Quién le provee la inteligencia? Dios. Mayor juicio, ¿no es cierto?, para determinar, hacer, tomar decisiones, incrementa su inteligencia, ¿no es cierto? Y lo más importante, crece en sabiduría. Por eso, venerar al Señor es la esencia del saber. Esto es importantísimo. Venerar al Señor es la esencia del saber. Los que se actúan son juiciosos. O sea, actúo, tomo decisiones buenas, avanzo, ¿no es cierto?, en lo que quiero hacer. Somos de buen entendimiento, ¿no es cierto? Y discernimiento. Entendimiento es una cosa, ¿no es cierto? Y discernimiento es otra. Porque son muy parecidos, pues algunos lo utilizan como sinónimos. Bueno, los ministros de Dios tienen que trabajar a través de la veneración del Señor. Entonces, un ministro de Dios, ¿no es cierto?, es un verdadero discípulo de Cristo que venera al Señor, ya que el que está sirviendo al Señor, ¿no es cierto?, practica sus mandamientos, cumplen los preceptos bíblicos y ponen toda la obra a su voluntad, a la voluntad de nuestro Creador. Su alabanza permanece en eternidad, dice, ¿no es cierto?, el Salmo 111. Alabemos por su nombre por siempre. Ahora, la alabanza al Señor puede ser musical, puede ser poética y también puede ser actitudinal. Si usted le dedica al Señor una prédica, y le diga al Señor, yo te alabo a través de esta prédica, no solamente a través te exalto a través de esta prédica, no solamente a través de una alabanza o de una danza. Usted lo puede alabar al Señor, puede venerar al Señor, puede exaltar al Señor en su forma de ser. Es increíble. Realmente la forma de ser de usted puede, o sea, ser una persona que alaba al Señor las 24 horas del día. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, obviamente, ¿no es cierto? Y también es el principio básico de lo que significa actuar en el bien, en la obra del bien. Buen entendimiento tienen cuantos ponen por obra, ¿no es cierto?, el temor a Dios. El Señor permanecerá para siempre por esa persona. ¿Qué significa que va a permanecer para siempre? Obviamente que creemos en la eternidad, creemos que vamos a pasar a habitar con Él, a tener vida eterna, ¿no? A eso se refiere este versículo. O sea, realmente es tan importante tener la fe, porque Dios jamás miente. Y lo que dice que hay vida eterna, pues tenemos que creer, hay vida eterna. Y cómo nosotros estamos en la eternidad, involucrados en esa relación, ¿no es cierto?, de la eternidad. Es interesante ver cómo muchas universidades están investigando incluso la física cuántica para determinar algunos versículos bíblicos. Obviamente eso
Podemos tener algunos talleres, algunos temas importantes de cómo se determina la eternidad y cómo, ¿no es cierto?, podemos permanecer en ella, incluso estando en este tiempo, ¿no es cierto?, en el tiempo que no es eterno, es un tiempo que termina. Están investigando. Pero es un tema que les paso para que tengan la posibilidad de investigar, ¿no es cierto?, qué significa realmente la física cuántica en relación a la palabra del Señor. Es bien interesante ese tema y en algún momento alguno de los jóvenes de su congregación les van a preguntar, o usted mismo, ¿no es cierto?, puede preparar una prédica sobre, obviamente, centrada en Cristo, pero sobre la eternidad y cómo están interpretando la eternidad ahora los nuevos cientistas que están analizando el tema del quantum, ¿no es cierto?, de todo lo que es la parte de la física, ¿no es cierto?, esta física que no es la de Newton, sino es una física que es cuántica, una física nueva, conceptos totalmente nuevos, ¿no es cierto? Esto hace realmente gran impacto porque nos damos cuenta que también se puede aplicar a la palabra del Señor. Si alguien quiere ser sabio, que empiece por obedecer a Dios. Quienes lo hacen así demuestran inteligencia. Dios merece ser siempre alabado. Y una forma de alabarlo, ¿no es cierto?, es mostrando, ¿no es cierto?, inteligencia. Entonces, ¿qué es la inteligencia? Repetimos, es obedecer al Señor. Entonces, la formación universitaria superior de ministros o sacerdotes eclesiales enfoca toda la formación integral, ¿no es cierto?, en base a la teología sistemática con el apoyo de las ciencias, las técnicas y las artes. Esto es importante. O sea, usamos todas las ciencias, todas las técnicas, todas las artes, pero la ciencia principal es la teología, pero no cualquier teología, la teología sistemática basada en la palabra del Señor, en el canon de las 66 escrituras o libros, de los 66 libros, nuestro canon, ¿no es cierto? Ya hablamos que hay diferentes cánones bíblicos, los ortodoxos tienen 70 y pico, los católicos tienen otra cantidad mayor, y hay otras, bueno, agrupaciones que solamente se basan en el Nuevo Testamento, no quieren saber nada del Antiguo Testamento, o al revés, hay otras que toda su doctrina está basada en el Antiguo Testamento. Entonces, es muy variado este tema, usted tiene que aprender, obviamente, a determinar en cómo se conforman las diferentes congregaciones o denominaciones en base, ¿no es cierto?, a la palabra. O incluso hay congregaciones que se hacen solamente en base a un libro de la Biblia, e incluso en base a 3 o 4, qué sé yo, porciones de la Biblia. En Bolivia tenemos que ser claros, si la comparamos con otros países que tienen siglos de práctica en la capacitación de, qué sé yo, responsables de la iglesia protestante. Bueno, la comparación es relativamente nueva, ¿no? Porque en Bolivia no se ha desarrollado las universidades denominacionales, a excepción de las universidades que son las católicas. Las católicas, incluso en Bolivia no tenemos una universidad pontificia, ¿no?, que esté avalada por el Papa. La Universidad Católica es una universidad, si bien de confesión, ¿no es cierto?, cristiana, católica, romana, pero no es pontificia. Entonces es solamente una universidad, digamos, con denominación. Pero a pesar de ello, ¿no es cierto?, en Bolivia, en la relación a las universidades protestantes, hay muy pocas, y estas universidades han sido creadas en los últimos años. ¿Qué significa este tema? Digamos que solamente el monopolio de la capacitación de los sacerdotes, ministros de Dios, estaba en manos o del Estado o de la Iglesia Católica. Incluso de la formación de muchas otras ramas de la ciencia del saber. Debemos acordarnos que la Iglesia Católica, con gran parte del tiempo, ha sido casi monopólica, ¿no es cierto?, en el manejo de la educación primaria y secundaria. Si usted analiza la cantidad de colegios privados que hay, casi todos pertenecen a la Iglesia Católica Romana. Muy pocas, hace exactamente 122 años,
llegó una misión, ¿no es cierto?, de los metodistas y fundó el Instituto Americano. Fue Harrington el que fundó el Instituto Americano, ¿no es cierto? Pero ese es uno de los pocos colegios que ha persistido durante casi un siglo con enseñanza que sea protestante. Los demás eran o del Estado o directamente católicos. Esto es interesante analizar porque nuestra carrera es pionera. Es la primera en Bolivia, ¿no es cierto?, en lo que se refiere al liderazgo pastoral. Las otras carreras que existen, que también tienen 10, 15, 20 años, son coincidentes con la instauración de las universidades privadas, ¿no es cierto? Son más de teología, no son tanto de formación de pastores, son más teológicas, ¿no es cierto? Hay excelentes universidades, en Sucre hay una buenísima universidad de formación teológica, también en Santa Cruz y hay otra en Cochabamba, obviamente son confesionales de diferentes denominaciones, pero la nuestra, ¿no es cierto?, es una carrera libre, que no es denominacional, ¿no es cierto?, solamente nos basamos en los preceptos y el canon de los 66 libros, ¿no es cierto?, del canon protestante. Entonces, Bolivia, comparada con otros países, como les decía, que tienen siglos de práctica protestante, de capacitación protestante. Acá los ministros que han sido formados, bueno, no tenían las posibilidades de formarse con un rigor académico, podríamos decir, y esto ha generado, ¿no es cierto?, que tengamos algunos problemas en la formación de pastores, formación de ministros de Dios y sacerdotes. Porque la formación de ministros, ¿no es cierto?, realmente es un arte, es una ciencia, es una técnica. Si bien las diferentes corrientes del protestantismo han generado sus universidades, ¿no es cierto?, y también otras denominaciones. Hay universidades famosas, ¿no es cierto?, que tienen las denominaciones, muchas de ellas, la Oxford, la Harvard, tienen mucha influencia del protestantismo. Y hay diferencias, obviamente, ¿no es cierto?, porque una universidad, por ejemplo, las de Pensilvania, tienen diferente tipo de formación por su origen, ¿no es cierto?, era más calvinista, algunas son más calvinistas, y las del oeste, ¿no es cierto?, los de Estados Unidos son más abiertas, no son tan calvinistas, son más bien opositoras al calvinismo, ¿no? Entonces, tenemos que plantear entonces que este programa universitario, ustedes son los primeros que están saliendo, se van a graduar con este sistema, y este programa ha sido aprobado por las autoridades competentes en el rubro. Pero casi todo lo que hacen las universidades en este momento están realmente aprendiendo, ¿no es cierto?, de las universidades de otros países. La ventaja que tenemos nosotros como Bolivia y como formador de pastores es que, si se dan cuenta, no hay en todo el continente latinoamericano, me refiero a Centroamérica, Sudamérica, ¿no es cierto?, no existe un modelo de universidad que forme pastores. Hay muy buenos, excelentes seminarios bíblicos, universidades que enseñan teología, pero así, planteando formación de pastores, o sea, que realmente sean sacerdotes, no hay muchas, o sea, hay un par, ¿no es cierto?, pero que tienen su denominación y tienen sus normas muy estrictas. Entonces, los programas universitarios aprobados por autoridad competente en este rubro son relativamente nuevos, ¿no es cierto? No llegan a 2 décadas. La nuestra recién fue aprobada hace 4 años y son coincidentes con las universidades privadas, por ende existe, ¿no es cierto?, mayor libertad. La presencia de la Iglesia Evangélica Protestante en Bolivia se remonta a los últimos siglos. Su desarrollo y crecimiento es acelerado. Realmente en todo el universo está acelerándose el crecimiento del mundo, ¿no es cierto?, podríamos decir, protestante, cristiano y evangélico. Las demandas de los ministros idóneos para discipular
consolidar. Y fundamental a los creyentes en la palabra es urgente, es de urgencia. ¿No es cierto? Hemos hecho un pequeño estudio con apoderado. Hay muy pocas iglesias, hay muy buenas, sí, que hacen el trabajo muy bueno, ¿no es cierto?, de discipular, pero hay muy pocas congregaciones que discipulan. O sea, más su trabajo está concentrado en otro tipo de acciones, ¿no es cierto? Entonces hay pocas congregaciones que discipulan. Y esa es una aberración porque uno de los puntos importantísimos, ¿no es cierto?, para el tema de el trabajo nuestro como pastores, como sacerdotes, como ministros de Dios, es seguir la gran comisión, la comisión de ir y hacer discípulos por las naciones. Entonces, el discipulado es vital en todas y cada una de las congregaciones, iglesias o casas de oración. El impacto de influencia de la iglesia protestante, ya sea trasplantada o autóctona en la sociedad boliviana, aún es muy pequeño, no tiene un impacto grande como en otros países. En otros países la formación protestante, no me refiero a la formación solamente de sacerdotes, sino hay muchas escuelas primarias, secundarias, universidades que enseñan con la cosmovisión cristiana. La sociedad es impactada, ¿no es cierto?, por este tipo de concepción. Tienen incluso otra forma de trabajo, otra ética de trabajo, ¿no? Que imagínense toda una ciudad, todo un país trabajando como para Dios, obviamente que las cosas van a salir cualitativamente diferentes. En otros países, ¿no es cierto?, que lo que predomina es la lucha de clases, porque en Bolivia, por ejemplo, se ha llegado a satanizar a todos los empresarios, incluso se ha satanizado al Estado boliviano, que las personas que trabajan acá en Latinoamérica y empezar en Bolivia, pensamos que estamos siendo explotados, ¿es cierto? Entonces, el trabajo es muy laxo, la producción no es tan buena, ¿cierto? Porque el problema está en la mente, en la mentalidad de las personas, en su forma de cómo afrontar el trabajo. Ahí tenemos un ejemplo claro, la impuntualidad latinoamericana, la impuntualidad especialmente boliviana, ¿no es cierto? No somos muy formales en el tiempo, o sea, somos más relajados, ¿no es cierto? Y eso es en Latinoamérica también. En cambio, en los países que tienen otro tipo de cosmovisión, el tema del tiempo, ¿no es cierto?, es tan importante para esas personas que le sacan realmente ventaja al tiempo, ¿no? El tiempo tiene mucho más valor en otros países que en países que se dedican más a la parte lúdica, a la parte del baile, a la parte de, qué sé yo, son más, podríamos decir, para trabajar un poquitito el, la palabra que es muy dura, ¿no? Son más dedicados, digamos, a la diversión, a otro tipo de acciones que no llevan a la producción o a la edificación personal. Entonces, los cristianos evangélicos, como miembros y parte de la sociedad, podemos y debemos transformar nuestra sociedad. Por ejemplo, como evangélicos, hemos estudiado, también hemos visto ese lugar en Centroamérica, ¿no es cierto?, donde un pueblo entero se ha convertido y todo ha cambiado. Se han cerrado las cárceles, se han cerrado, bueno, ya no hay mucha policía, la gente deja abiertas las puertas y la producción agrícola es tremenda, ¿no es cierto? Bueno, ya hemos visto eso incluso cuando tuvimos los cursos de ecología cristiana, cuando vino una persona muy capaz que hizo un doctorado, ¿no es cierto?, en ecología. Ustedes participaron, vieron cómo la mentalidad de trabajo cambia totalmente a un pueblo, a una nación. Entonces, esto es interesante porque tenemos que ver cómo nosotros, como parte de una sociedad, estamos impactando en nuestro entorno. Es increíble ver la forma como las personas somos tan permisivas y tomamos como ya una buena costumbre el viernes de soltero, por ejemplo. Para los que ven este video a nivel internacional, es una costumbre, ¿no es cierto?, de que los viernes todos los casados, solteros, viudos, divorciados salgan a divertirse, ¿no es cierto? Yo creo que eso es pernicioso. ¿Y cómo cambiamos eso? Si hacemos cuentas, ¿no es cierto?, en las iglesias nuestras,
casi, bueno, sería 0% que hacen practican esa costumbre, ¿no es cierto?, del viernes de soltero. O el tema de pasar el tiempo en carnavales tomando bebidas espirituosas, ¿no es cierto? Nosotros en las iglesias hacemos más encuentros, planteamos temas de encierros, ¿no es cierto?, que son espirituales, de capacitación. Y eso, imagínense lo que ocurriría si todo el país entraría en esa línea, cambiaría totalmente. Entonces, transformar es el fin, la razón y el propósito del Evangelio. No estamos de adornos o para predicar entre cuatro paredes solamente. La transformación es parte esencial del Evangelio. O sea, no podemos concebir un Evangelio que no transforme. El Evangelio es transformador por esencia, por todo lo que, por donde la veamos. El Evangelio, ¿no es cierto?, es realmente transformador. ¿Qué dice Romanos 12:2? No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar con mucha claridad cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si usted con su iglesia, con su grupo, cambia la mentalidad de todo su barrio, ¿se imagina cómo sería su barrio? Pero estamos hablando de la totalidad. ¿Se imagina cómo serían las ciudades si cambiamos, no nosotros, eso lo hace el Espíritu Santo, pero nosotros como canales de bendición cambiamos, transformamos, excepto a las personas, y esas personas se transformen renovando su mente a través de las Escrituras. Debemos ser partícipes de la transformación mediante la renovación de la mente de todos y cada uno de los bolivianos, para que todos conozcan, verifiquen, experimenten la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Ahora que en la sociedad llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, qué importante es la participación, ¿no es cierto?, de nosotros para renovar la mentalidad. Hoy vivimos en una permanente crisis. La crisis es permanente, ¿no es cierto? Está presente en todos los ámbitos, donde usted vea, abre el periódico, ve la televisión, lee alguna revista, cualquier medio de información al cual usted accede, se va a dar cuenta que la sociedad está en permanente crisis. Está presente en los ámbitos económicos, hay crisis económica. En la política, la crisis política es tremenda. En la salud, peor ahora con el coronavirus. Nos hemos dado cuenta que todo el sistema de salud es colapsado, está en crisis, no es eficiente, no sirve. En la parte educativa, bueno, ahora con esta cuarentena, que ya se ha vuelto de cientos de días, ya no de 40 días, hemos visto que el sistema educativo también está pasando una crisis tremenda en lo social antes del coronavirus, durante el coronavirus y después del coronavirus. Estamos ya con una crisis eterna social, ¿no? Ya permanente, ya parece parte de nuestro cotidiano vivir. Hay crisis familiar, es tremendo lo que está sucediendo con la destrucción de la familia, ¿no es cierto? Hay crisis moral, hay crisis ética. Yo creo que este es un tema muy importante que los cristianos debemos reconocer. Muchos me dicen, sí, está en la Biblia, la maldad se va a incrementar. Está bien, se va a incrementar, yo creo en la Biblia, pero no seamos parte, pues, para apoyar, ¿no es cierto?, que se incremente la maldad. Tenemos una labor que cumplir los pastores, los sacerdotes. No porque ya esté escrito en la Biblia vamos a aplaudir todo lo que está sucediendo y está llevando, digamos, a la perdición a cientos de jóvenes, cientos de niñas. Hay problemas de todo tipo, ¿no? O sea, seamos pastores, sabemos que la Biblia dice la verdad, se va a incrementar, pero nosotros tenemos una labor que cumplir. El vivir según los criterios, costumbres, la conducta del mundo y en el tiempo presente magnifica, agudiza y perpetúa la crisis. Esto es clave. O sea, vivir como estamos viviendo, ¿no es cierto?, según los criterios, costumbres, conductas del mundo y en el tiempo presente magnifica, agudiza y perpetúa la crisis. La crisis es perpetua, ¿no?
perdón, no es eterna, pero es perpetua, ¿no es cierto? O sea, realmente vivimos, ¿no es cierto? Cada día es de sobresalto en sobresalto, hay cosas que realmente nos duelen, lo que está sucediendo en diferentes lugares de nuestro país, del exterior, y esta crisis está realmente ahogando a la bondad. Muchos han perdido la esperanza, se adaptaron y aceptaron y amoldaron al mal vivir, ¿no es cierto? Y aceptan al mundo y al inmundo. Y les encanta subir en el mundo, valga la redundancia. Todo para ellos, sí, está bien, lo acepto, perfecto, esto, pero es inmundo, sí, pero es parte del bien, de la vida, ¿no es cierto? Entonces, realmente, ahí, ¿qué está haciendo la iglesia? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Tenemos que actuar, ¿no es cierto? ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos? Lo que prescribe la Biblia, tenemos que seguir nuestra receta, ser usados por el Espíritu Santo de Dios para que, ya sea antes, durante, después del avivamiento, porque va a haber un avivamiento no solamente en Bolivia, sino en toda Latinoamérica, en todo el mundo, se transforme mediante la renovación de la mente de cada persona, habitante y estante, en nuestro caso, en nuestro país, para así transformar la totalidad de la sociedad. Ahora, esto es importante que tomemos, que se tome conciencia, ¿no es cierto? Hay muchas personas ortodoxas que dicen que la iglesia debe ser cerrada, que no dejemos entrar a ninguna persona para que no nos contamine. Incluso algunas iglesias plantean que deben usar guantes, no por el coronavirus, sino porque no pueden tocar el mundo. Está bien, respetamos todos los pensamientos, las doctrinas, ¿no es cierto? Estamos siendo universidad, nosotros no somos confesionales, pero también tenemos que dar, ¿no es cierto?, el concepto que está dentro de los 66 libros de la Biblia, y desde el punto de vista de la Biblia, la iglesia tiene que impactar, ¿no es cierto? ¿Dónde predicaba Jesús? Predicaba caminando, moviéndose de un lugar a otro, ¿no es cierto? Convocaba multitudes al aire libre. Eso nos da una idea de que realmente el evangelio debe ser predicado para hacer el cambio, ¿no es cierto? Entonces, cambiar la manera de pensar para cambiar la manera de vivir. Esto es importante. Si yo cambio mi manera de pensar, voy a cambiar la manera de vivir, ¿no es cierto? Y si cambio mi manera de pensar, pero dentro de los cánones, de los preceptos bíblicos, ¿no es cierto?, va a cambiar mi conducta totalmente. Y mi forma de pensar, actuar en la sociedad también va a tener un impacto. No estoy hablando que, ojo, que la iglesia salga. No. Estamos hablando de el producto de la iglesia, que en última instancia es el cristiano, es la ovejita, es la grey, es el discípulo, el servidor de Cristo, el amigo, dependiendo a qué nivel usted esté alimentando a su grey, para que pueda impactar en la sociedad. ¿Qué es lo que buscamos siempre? Que el cristiano impacte en la familia. Proclamamos, planteamos la palabra del Señor, que tú y tu casa servirán a Dios, a Jehová, ¿no es cierto? Tú y tu casa serán salvos. Y también planteamos que el padre de familia es el sacerdote de la familia. Pero ¿qué estamos haciendo? Realmente estamos practicando con más fuerza, siempre que estamos esa práctica, ¿no es cierto?, de que el evangelio realmente no sea solamente para escucharlo, sino para que sea hecho los hacedores del evangelio, para que se practique en cada hogar, ¿no es cierto? Esa es la idea que tenemos todos para hacer realmente un impacto, que nuestra gente, en el buen sentido, son gente de Jesús, son ovejas de Jesús, no son nuestras. Pero las que nos ha entregado para que podamos trabajar en ellas, tienen que hacer un impacto en la sociedad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser de buen testimonio, no solamente los pastores, no solamente los ministros de Dios, sino la grey. Para eso estamos discipulando, para eso estamos enseñando, para eso estamos compartiendo la palabra. Entonces, si la grey va transformándose, por ende se va a transformar la sociedad, ¿no es cierto? Dios quiere para el individuo, ¿no es cierto?, la transformación. Pero si todos los individuos se transforman, es un cambio, digamos, de impacto social muy grande. Si Dios transforma la vida de los bolivianos, pensemos, analicemos, renovará su corazón de tal manera que apreciarán la voluntad divina, o sea, vivir en la voluntad de Dios. Una nueva sociedad,
diferentes en cuanto a su conducta y la forma de pensar. Asumir la responsabilidad ciudadana de sembrar los principios y valores cristianos, evitando la invasión de la maldad y el pecado en todas las esferas de la sociedad. Realmente estamos sumidos en una sociedad donde usted mira, donde usted va, donde usted pasea, donde usted toca, hay maldad, ¿no es cierto? En este momento, usted va al Poder Judicial, tiene un juicio, va a cualquier oficina estatal, incluso a la privada, va a encontrar la maldad a flote, ¿no es cierto? Entonces hay que evitar la invasión de la maldad y el pecado en todas las esferas de la sociedad. Esa es nuestra labor. Por ejemplo, evitar la destrucción de la familia y frenar el flagelo de la corrupción generalizada. Convivimos con la corrupción. O sea, realmente la corrupción está en las calles, está en las oficinas, está en todo lado. Hay que luchar contra la corrupción, porque la corrupción realmente está ahogando a nuestra sociedad. Trabajar dentro del templo y fuera de él, respondiendo a los desafíos de la sociedad. ¿Qué significa esto? Cambiando a las personas, se cambiará la sociedad. ¿No es cierto? Esto no implica que la iglesia, esto es bien importante, entiéndanme bien, porque hay congregaciones, y las respeto, que realmente prohíben a sus miembros, ¿no es cierto?, incluso hacer política, votar. O sea, no, ese es el mundo, no se metan ni a votar. Pero yo quisiera ser, dice uno de los que está en esas iglesias, dice, yo quisiera ser líder de mi barrio, que de la junta vecinal. No, eso es para el mundo. Tú te debes a Dios y no puedes ejercer ningún tipo de libertad ciudadana o de obligación ciudadana. Entonces hay personas que se sienten muy mal en esas congregaciones porque se me han nombrado, qué sé yo, jurado electoral. No, eso es mundano. Respetamos, lo digo de corazón. Pero, ¿no es cierto?, lo que planteamos es que el impacto del Evangelio, como se plantea en la Biblia, tiene que ser contundente. Y no estamos de acuerdo tampoco que la iglesia se meta en política. O sea, la iglesia no, o la congregación o las casas de oración no puede entrar en las lides políticas. Para eso hay partidos políticos, hay movimientos políticos. Los partidos políticos son instituciones, grupos que tienen fines diferentes. La iglesia es diferente. Partido político, movimiento político es A, iglesia es B, ¿no es cierto? No puede haber, es como el agua y el aceite, ¿no es cierto? O sea, los objetivos de la iglesia y congregación tienen los suyos. La iglesia es diferente a los partidos políticos, son instituciones diferentes, agua, aceite, no pueden. O sea, cuando dicen la iglesia apoya a tal candidato, no es así. O sea, la iglesia es de Cristo, la iglesia es de nuestro amado Padre, la novia, es como decir, la novia de Cristo apoya a tal candidato. Es una aberración hasta teológica. No sé si me dejo entender. Otra cosa diferente es que los miembros, ¿no es cierto?, aparte de la iglesia, no involucrando a la iglesia, no levantando el nombre de Dios en vano, pueden hacer política. Eso es otra cosa. Pero hay que respetar, ¿no es cierto?, la majestad de la iglesia y de la política. Pero eso es bien importante. La iglesia no debe ser política, ¿no? Porque la iglesia es de Dios. La iglesia tiene muy marcada la diferencia. Pero los ciudadanos que están en la iglesia sí pueden hacer política. Desde el punto de vista, obviamente, de cada una de las congregaciones. Si tienen todo el derecho a ejercer su ciudadanía, ¿no es cierto? Porque además, el que no vota, por ejemplo, es un derecho ciudadano, no puede ir al banco a cobrar. O sea, prohíben, ¿no?, porque es obligatorio, ¿no es cierto?, ir a votar. Tomando en cuenta, pero por eso les digo, lo que hay que hacer, ese ciudadano puede ir a votar, incluso puede militar desde el punto de vista, digamos, de libertades ciudadanas, puede, ¿no es cierto?, ir a votar, puede militar en un partido político, pero lo que sí está mal es que levante el nombre de Dios en vano. ¿Por qué estoy tocando este tema? La Constitución Política del Estado determina ciertas obligaciones, ciertos derechos para los bolivianos, para los ciudadanos, igual que en cualquier otro país. Tiene su Constitución Política del Estado, su cuerpo de leyes, y los ciudadanos tienen derechos que están consagrados, que son derechos políticos, derechos humanos, derechos, qué sé yo, una serie de derechos que están incluso consagradas en la Carta Magna, pero también en los acuerdos internacionales. Eso hemos estudiado también
en el tema cuando tocamos los temas de leyes, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan en universitarios? Entonces, con la nueva ley que hay, ¿no es cierto? O sea, nos están obligando a hacer cosas que van en contra de la iglesia. O sea, una ley que realmente determina, ¿no es cierto?, que nosotros tengamos limitaciones en ejercer nuestra fe, ¿no es cierto? Nos obligan a respetar cierto tipo de actitudes, de actividades de otros grupos de personas, y si nos oponemos, incluso utilizando la palabra del Señor, podemos ser objeto, ¿no es cierto?, de sanciones. Entonces, por ejemplo, una de las sanciones, si yo me opongo que a un joven haga servicio militar, yo estoy, ¿cómo se llama?, realmente yendo en contra del ordenamiento jurídico en Bolivia. Si yo a una persona le digo que no milita en un partido político, estoy coartándole el derecho. Y eso es sancionado por ley, ¿no es cierto? Entonces hay que tomar en cuenta que las leyes, ahora que esa ley que sacó la 1161 es mucho más estricta, ¿no es cierto? Y determina que la libertad de credo en Bolivia se quedó muy bien en la Constitución y tenemos leyes que nos están coartando. Lo ideal es tener solamente la Constitución y ejercer el libre derecho, como es en otros países, ¿no es cierto?, de la libertad de credo. Entonces, la dimensión espiritual de la persona en cuanto a su individualidad debe ser armonizada con la dimensión social. Esto es importante. En estricto apego a los preceptos bíblicos. Primero está la Biblia, después las leyes. Para nosotros, primero es la Biblia. De repente hay personas que dicen, no, hay que respetar la ley. Sí, hay que respetar la ley, siempre y cuando no vaya en contra de nuestros principios y valores cristianos, ¿no es cierto? Porque a mí no me pueden obligar a hacer cosas que están consagradas en la palabra y son pecados. Nadie tiene el derecho de obligarte a pecar, ¿no es cierto? Porque pecan. Yo voy a decir, bueno, voy a pecar porque en mi país está permitido. No. Nosotros, como cristianos, nuestra máxima autoridad es la palabra de Dios. Ahora, de la individual, pasar a opinar, a influir en el contexto social, político, económico, cultural y de la sociedad. O sea, yo como individuo cristiano puedo pasar. ¿Qué quiere decir pasar? A opinar, a influir en el contexto social y político, económico y cultural de la sociedad. Pero que esto es clave, ¿no es cierto? O sea, ¿para qué somos cristianos? Porque somos luces, somos la sal de la tierra. Entonces tenemos que opinar. Pues no, gracias a Dios que estamos viviendo en un país que tiene la democracia y que podemos opinar, que podemos leer la Biblia. Imagínense lo que sufren los hermanos cristianos en este momento, en los lugares donde está prohibida la Biblia, prohibida la libre expresión, ¿no es cierto? Incluso mueren por sus principios. Cada día matan a cristianos, no solamente a pastores, sino a cristianos de la Grey, en países como China, en países del Islam, ¿no es cierto? Y realmente debemos agradecer a Dios que vivimos en democracia en nuestro país. ¿Por qué? Porque realmente podemos realmente leer la Biblia con libertad, difundir la Biblia con libertad, podemos congregarnos, con relativa libertad. Ahora, por las nuevas leyes, tenemos relativa libertad, pero por lo menos no destruyen nuestros templos con bulldozers o con dinamita, ¿no es cierto? Y estamos peleando para que nos respeten, porque somos ciudadanos y los ciudadanos también necesitamos hacer valer nuestros derechos que están consagrados en la Constitución. Y tenemos la libertad, tenemos la libertad de creer, ¿no es cierto?, en la palabra del Señor. Y eso es lo que nos une, ¿no es cierto?, como comunidad cristiana, evangélica y protestante. En Josué 22:5 dice, y esfuérzanse por cumplir fielmente el mandamiento y la ley que les ordena Moisés, siervo del Señor, amen al Señor, su Dios, condúzcanse de acuerdo con su voluntad, obedezcan sus mandamientos, manténganse unidos firmemente a Él y sírvanle de todo corazón, con todo su ser. Esta es la base, ¿no es cierto?, de lo que hace un cristiano, y obviamente con mucha más fuerza el líder, ¿no es cierto?, el sacerdote, el ministro. El desafío de la comunidad evangélica,
Usted dice, únanse, dice, ¿no es cierto? Josué. El desafío de la comunidad evangélica, no iglesia, no se confunda. La comunidad es la comunidad evangélica, ¿no es cierto? Como puede ser por un grupo determinado, por varios grupos, ¿no es cierto? La comunidad evangélica son personas unidas en la cosmovisión cristiana. Esa es la comunidad evangélica. Es el de contar con un programa cristiano que transforme de ingeniería social, podríamos plantear, ¿no es cierto? O sea, el desafío de esta comunidad es tener propuestas, ¿no es cierto? Para que podamos hacer ingeniería social para poder impactar, para poder opinar, para poder pensar en la sociedad. Eso no estamos planteando que la iglesia lo haga porque tiene otra función, es la comunidad, ¿no es cierto?, evangélica, que es una comunidad también de hombres libres. El que quiere participa, el que no quiere no participa. Pero el rol de la comunidad, ¿no es cierto?, realmente plantear los cambios de impacto. Repito, la iglesia no es para que se meta en política, es realmente una relación que una iglesia u otra apoya a un candidato. La comunidad sí puede apoyar. El cristiano debe servir a su país para contribuir a su desarrollo y crecimiento, ¿no es cierto? El cristiano es un embajador del reino, ciudadano del cielo y también del suelo que lo vio nacer. O sea, no, bueno, yo soy, no, hay personas que no, yo soy cristiano, no soy de este mundo, que se destruyan, que hagan lo que sea, mientras yo esté contento, ¿no es cierto? No toquen mi patrimonio y vivan ustedes su vida, yo vivo aparte. No, no es así. El cristiano, ¿no es cierto?, tiene que trabajar por el desarrollo, por el bienestar. ¿Qué dice la palabra? O sea, tenemos que ser piadosos, misericordiosos. O sea, ¿qué me importa cuántos presos hayan? No me interesa que los niños estén con problemas de alimentación. No me interesan los viejitos. No, no, no. El cristiano tiene que seguir los preceptos bíblicos. Y los preceptos bíblicos es ser misericordioso, como lo ha sido él, es ser piadoso, como lo ha sido él, hay que ser amoroso, como lo ha sido él, y todas las virtudes de Dios las tenemos que practicar, ¿no? Especialmente cuando estuvo en la tierra y nos mostró qué es lo que hacía. Pero entre ustedes no debe ser así, dice, ¿no? Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Esto plantea Mateo 20, 26 al 27. O sea, la Biblia nos dice que tenemos que servir. ¿Pero qué es servir? Ese es el concepto que tenemos que desarrollar. ¿Es cierto? Hay personas que se aíslan. ¿Una persona aislada sirve? No, no sirve. No digo que no sirve como persona. No da servicio, quiero decir. ¿No es cierto? Entonces, aquí la Biblia dice con claridad, tenemos que servir. El Evangelio tiene poder para introducir cambios sustantivos en la sociedad. ¿No es cierto? A través del servicio de las personas que están militando, ¿no es cierto?, en el ejército de Dios. No se agota con la salvación individual. Es importantísima la salvación individual. Sino tiene el poder para transformar la realidad de una familia, de un barrio, de una nación entera. Ese es el poder del Evangelio. El cristiano líder que tenga una visión integral, quiere decir, de su misión, ¿no es cierto? Si tiene llamado para contribuir a la transformación de la sociedad y lo hace a partir del Evangelio, estará siendo consecuente con su fe. Muchas personas quieren ser misioneras, ¿no es cierto? Quieren ir afuera del país, yo voy a tal lugar, pero ni siquiera han hecho misiones con el vecino del lado. No han ido a 3 cuadras allá para ser misionero en su propio barrio. No van a los pueblos, acá en Bolivia, a los poblados rurales, para hacer misiones. Pero se están preparando para ir a misiones, que no está mal. Yo creo que está muy bien, dependiendo del enfoque, del plan operativo que tenga cada congregación. Pero, ¿no es cierto?, el servir es en todo tiempo y en todo lugar. Y es importante que los misioneros, cuidado que se me malinterprete, que los misioneros salgan de Bolivia. Este es realmente maravilloso, que misioneros salgan de Bolivia. Pero el campo de entrenamiento está aquí en Bolivia, ¿no es cierto? Hay que trabajar mucho en las misiones acá en Bolivia. ¿Qué porcentaje de cristianos hay? Algunos plantean 20, 25, 40, 45, no sabemos con exactitud, ¿no es cierto? Pero tenemos que llegar al 100%. Esa es lo ideal. Creo que lo podemos hacer. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Ojo.
el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Salmos 37, 23. O sea, no se preocupe, amado y futuro profesional. El Señor va a afirmar sus pasos. Afirmar quiere decir que sus pasos que dé va a ser tremendamente seguro, y es como en algún momento se plantea bien en la Biblia, donde ponga, ¿no es cierto?, las plantas de sus pies, va a usted heredar esa tierra. ¿Qué? Espiritualmente, es donde usted entre, va a conseguir almas para Cristo. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Recuerden, Salmos 37, 23. Bueno, es importante entonces plantear que este llamado que tenemos, el llamado al discipulado, o al ser discípulo de Cristo Jesús, a ser ciudadano responsable, ver la realidad con ojos de Jesús, ese es serse discípulo. Entonces, ¿cómo vería Jesús Bolivia? ¿Cómo vería Jesús su barrio? ¿Cómo vería Jesús nuestra nación que la ha creado? ¿No es cierto? Hay muchos temas que usted tiene que reflexionar para insertarse en el mundo laboral. Lo que la sociedad anheló no es siempre lo mejor. Aquí hay una gran diferencia, por eso es bien difícil para un cristiano hacer política, ¿no es cierto? Si usted ve a la sociedad boliviana como ve Jesús, usted sabe lo que le conviene a la sociedad boliviana. ¿Qué hace el político? El político pregunta qué es lo que quiere, ¿no es cierto? Y en su discurso dice, no va a haber más trabajos, vamos a dar más bonos, ¿no es cierto? Y 28 días más de fiesta, porque eso quiere la sociedad. La sociedad, no siempre, por más de que 5 millones estén de acuerdo en una idea, eso no quiere decir que sea la verdad. Que 4 millones tengan una idea, no quiere decir que por mayoría, por votación, va a ser buena la verdad. Y por eso para un cristiano es muy difícil ser político, porque no es demagogo. El cristiano sabe qué es lo que le conviene a la sociedad. Y a veces lo que le conviene a la sociedad no es de gusto de la sociedad. La sociedad quiere vivir la vida alegre, la vida cómoda, la vida carnal, la vida fácil. Entonces, incluso cuando usted, ¿no es cierto?, tiene que predicar, predica la verdad. Y hay mucha gente que se enoja cuando usted lo mira feo, ¿no es cierto? Pero la verdad nos hace libres y hay que predicar siempre la verdad. Entonces, lo que la sociedad anhela no es siempre lo mejor. El cristiano sabe lo que la sociedad necesita. ¿Y necesita qué? A Cristo Jesús. Y actúa con pasión y con compasión. Pasión y compasión. ¿No es cierto que son muy similares? Para que el Padre Celestial sea glorificado en todo. No un poquitito, en todo. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿No es cierto? Romanos 11:36. Eso dice Romanos 11:36. Bolivia es para quién? Para Cristo. No porque yo quiero, grite, Bolivia para Cristo. No, no, no. Está determinado en la palabra del Señor. El crecimiento y expansión del cristianismo lo tenemos que impulsar, tenemos que trabajar para que pase eso. Pero el querer y el hacerlo, o sea, solamente el Espíritu Santo de Dios. Somos instrumentos. Dejémonos usar por Él. ¿No es cierto? Y si nos damos cuenta, hay muchos cristianos que lo han hecho así. El crecimiento y expansión del cristianismo es cada vez mayor y a escala universal. Vean cómo el cristianismo ha crecido a nivel universal. Es increíble. La mancha, ¿no es cierto?, del cristianismo en este momento a nivel universal está ya llegando a cubrir casi todos los países del orbe, ¿no es cierto? Por tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano, ¿no es cierto? Eso está en 1 Corintios 15:65. Tenemos que mantenernos en la lucha, tenemos que realmente cambiar la sociedad. En contraste con la dimensión de crecimiento de la Grey y el pueblo de Dios, las prácticas de los ministros por general en América Latina no son muy asertivas, ¿no es cierto? Y son a veces hasta, si bien son empíricas, ¿no es cierto?, pero también generan una serie de problemas para la sociedad y para la población. Por ejemplo, avanzamos en el Evangelio, aparece una persona en X lugar, ¿no es cierto?, y que
es abusado a mujeres, otro que es pedofilio, ¿no es cierto? O sea, realmente, ¿qué acá está sucediendo? Y eso no sucede solamente en Latinoamérica, también en otros países, ¿no es cierto? No me refiero a la Iglesia Católica Apostólica Romana, me refiero a la Iglesia Evangélica Protestante Cristiana. O sea, hay tremendos errores que se cometen por falta de capacidad profesional para escoger el personal que trabaje en su iglesia. Esta es una competencia aprendida, desarrollada, ¿no es cierto?, para determinar quién trabaja con usted, ¿no es cierto? Eso hemos estudiado también en algunas materias, creo que en liderazgo a la comunidad hay parte de ese tema. En contraste a la dimensión de crecimiento de la Grey, decía, hay pues problemas, ¿no es cierto?, en relación a que hay muchas personas que son improvisadas, empíricas, que creen que son dueñas, ¿no es cierto?, de la palabra, van 2 o 3 añitos a una congregación, ya se sienten con el derecho a disputarle el lugar al pastor principal. Hay una serie de problemas que realmente se tienen que resolver a través de la parte profesional, ¿no es cierto? Hay excelentes ungidos pastores de buena obra y mejor testimonio que buena obra y buen testimonio, excelente testimonio, que también son empíricos, ¿no es cierto? Hay que respetarlos, hay que honrarlos, hay que realmente reconocer su trabajo. Pero en comparación de la cantidad de buenos pastores y malos pastores, yo creo que hay una gran cantidad de pastores que realmente no están cumpliendo ni siquiera con la palabra del Señor. Entonces, yo creo que a estos pastores les rendimos nuestro homenaje, porque realmente el esfuerzo que hacen es bastante duro, ¿no es cierto? Y incluso con la gente que trabaja, ¿no? Hay gente que trabaja en su entorno que no es profesional en el Evangelio, es un trabajo durísimo. Ese pastor funciona como universidad, como instituto, como escuela dominical de niños, ¿no es cierto? Tienen que enseñar personalmente a sus sugieres, a los grupos que están apoyándole a entender la palabra del Señor, a incluso relaciones humanas, relaciones públicas. Realmente estos pastores tienen mucho trabajo. Tenemos que ayudar como universidad a aliviarse ese trabajo y tener pastores profesionales que puedan, ¿no es cierto?, realmente suplir una serie de falencias que hay en este momento, en algunas, no en todas, en algunas iglesias. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria, no para nosotros, ustedes han mostrado sirviendo a los santos, como lo siguen haciendo. O sea, está en Hebreos 6 y 10. Entonces, realmente es un privilegio, ¿no es cierto?, capacitarse, salir profesional para servir a los santos. Y esto está reconocido por nuestro amado Padre. Como planteábamos, ¿no es cierto?, hay deficientes y poco comprometidos con las verdades bíblicas que directamente transan con cualquier persona. O sea, llegan a tal nivel que realmente pueden incluso hipotecar su iglesia, ¿no? Eso ha sucedido, lo conocemos, lo vemos en noticias, no solamente en Bolivia, también en otros países, ¿no es cierto? Explotan a la Grey, casos en Argentina, ¿no es cierto? Los que vemos esas noticias realmente nos duele y nos acongoja mucho el corazón. Otra cosa sería si ellos tuviesen, ¿no es cierto?, una buena formación, reconocieran su llamado, ¿no es cierto?, y su propósito de vida, entonces esas personas serían temerosos de Dios y no harían las barbaridades que hacen, ¿no es cierto? Bueno, como estos existen, no estoy hablando de la totalidad, algunos malos pastores que generan en muchos casos confusión, caos, crítica. Hay una crítica malsana a los evangelistas, ¿no es cierto? Nos tratan muy mal gran parte de la sociedad. Hay un desencanto, incluso hay censura social. Estos personajes se infiltran en las iglesias para hacernos quedar mal. En muchos casos, muchas de estas personas, ¿no es cierto?, se infiltran con un propósito determinado, destruir a la iglesia. O sea, son realmente lobos vestidos de oveja. Y quieren deshacer la profesión del ministro de Dios. Quieren deshacer iglesias, entran a destruir, a dividir, ¿no es cierto? Entonces, el pastor que conoce ya el tema de cómo entender a la sociedad, cómo entender, cómo contratar a una persona, cómo determinar qué persona viene a destruir, que no tiene las cualidades, no sabe trabajar en equipo, es una persona informal,
no floja para el trabajo, que no respeta horarios, que es rebelde, sáquela de la congregación porque es una persona que va a arruinarle, ¿no es cierto?, todo su trabajo. Y para eso usted tiene ya las competencias porque está preparado, un cursito más y está preparado para manejar talentos humanos de empresas grandes. Imagínese con qué capacidad usted va a manejar, con qué influencia profesional va a manejar a lo que está sucediendo en relación a talentos humanos en su congregación. Es importante entender entonces que Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que, para su gloria, ustedes han demostrado sirviendo a los santos. ¿No es cierto? Como lo siguen haciendo, lo que dijimos hace un momento. La formación del ministro evangélico es clave que lo entendamos en un sentido de la evolución de la ciencia, la tecnología, y es diferente la formación del pastor, ¿no es cierto?, para el siglo XXI. O sea, no es lo mismo formar un pastor para el siglo XX, para el siglo XVIII, para el siglo XVII, aunque muchas de las ideas, por ejemplo, de Spurgeon, las tomamos, el príncipe de los pastores, gran predicador, ¿no es cierto?, tomamos de los nuevos, hay muchos pastores que están haciendo historia en este momento. Bueno, algunos se han desaparecido. Hay pastores alemanes que hacían recibir a 2, 3, 1 millón de personas en África. Todo eso tenemos que realmente entender para poder realmente ejercer nuestra profesión con idoneidad. ¿Qué es lo idóneo? Y aquí está la palabra del Señor. O sea, que tenemos que ser eficientes, eficaces, efectivos, idóneos para llevar el Evangelio y llevar a nuestro trabajo a un buen puerto. La formación del ministro evangélico profesional es entonces una responsabilidad muy grande para la universidad. Miren, podríamos no tener esta clase, podríamos suspenderla, ¿no es cierto? ¿No? Pero la responsabilidad nuestra, de Luis, el jefe de carrera, de todo el equipo, Mariana, Fabiana, de la misma universidad, es esta. Tenemos que realmente dar todo de nosotros para que podamos formar. Aunque tengamos errores, de repente tenemos tremendos errores, pero nosotros sabemos que vamos a dar cuentas a Dios si no hacemos lo mejor que podemos. ¿No es cierto? Entonces, para nosotros es importante tener esta ética de trabajo. No importa que tengamos que trabajar el doble, pero si es para servirlos a ustedes, lo hacemos de corazón y lo hacemos con una alegría, un gozo tremendo. No es una obligación, no es una carga. Entonces, la formación nuestra también está relacionada a la palabra del Señor. Entonces, la formación en base a la doctrina bíblica, principios éticos, cristianos y otras disciplinas académicas es un desafío que amerita nuevos diseños en la creación de procesos formativos, educativos, instructivos aplicados a las condiciones actuales. ¿Sabe usted, distinguido universitario? Usted va a tener que diseñar programas. De repente lo contraten para hacer pensum, para que haga programas de instituciones educativas. Ya empieza a practicar, agarre sin ningún tipo de problema, empieza a diseñar qué sistema innovador de formación va a tener la escuela de niños de su congregación, el instituto bíblico, la escuela de padres, el tema de, qué sé yo, preparar cursos, cursillos, talleres, para que la consejería cristiana de su congregación realmente haga historia, que sea trascendente, significativa, constructiva. Para eso estamos en este momento, ¿no es cierto?, impartiendo, construyendo conocimientos, compartiendo conocimientos con usted. La Facultad de Teología, Filosofía y Letras de Udabol asume el desafío, implementa programas innovadores en base a nuevas dimensiones metodológicas en el ámbito de la gestión educativa, el currículum y la aplicación de las tecnologías de información y comunicación. Por eso es nuestra desesperación, ¿no es cierto?, que usted sea una persona que conozca todos los TICs, todas las aplicaciones. Lanzamos cursos, cursillos de Zoom, de WhatsApp, de cualquier aplicación. Ahora estamos planteando el tema de la ofimática, que va a ser vital para usted, pero a veces se inscriben solamente 45, 50, 70. Yo los animo, ¿no es cierto?, a esto.
son gratuitos, son parte de la formación, además cuentan como parte de la currícula académica, especialmente ahora vamos a pedir todos los diplomas, dijimos en algún momento en la universidad que ustedes tienen que elaborar ya su currículum vitae de universitarios, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos cursillos han pasado? ¿Cuántos talleres? Etcétera. ¿Y cuál es el fin? El fin es volverlo realmente una persona idónea para el desempeño de las labores de pastor. Si usted maneja bien los instrumentos de ofimática, va a ser una persona requeridísima para cualquier institución, para cualquier, ya sea pública o privada. ¿Qué son los instrumentos de ofimática? El Excel, qué sé yo, pues el tema del Word, manejar bien el Drive, y todo lo que hemos tratado de enseñarles durante toda la carrera, ¿no es cierto? Ahora estamos con los mismos cursos, obviamente en este momento no tenemos los cursos que eran muy buenos, pero vamos a implementarlos el próximo semestre. El tema, por ejemplo, de locución es bien importante, ¿no es cierto?, para lo que hablamos ayer de lingüística. Entonces, este sistema innovador, ¿no es cierto?, está buscando que realmente seamos expertos de expertos en todos los campos. El sistema innovador busca la formación integral, como dijimos, del ser humano, ¿no es cierto?, desde el ámbito académico, científico, tecnológico, artístico, para fungir en la honrosa labor y el merecido privilegio de servir a Dios. Realmente, si usted piensa, yo sirvo a Dios y siento que es realmente algo tan hermoso que me ha permitido que haga Dios, ¿no es cierto?, que realmente es inmerecido, pero le agradezco a Dios, ¿no es cierto? Y si lo hago con excelencia, mucho mejor, pero para hacerlo con excelencia me tengo que formar, ¿no? La dimensión espiritual de los aspirantes a ejercer cualquier de los ministerios, ya sean de los apóstoles, profetas, evangélicos, pastores y maestros, son de suprema importancia. Todos ellos requieren, ¿no es cierto?, de desarrollar conocimientos y los saberes, los famosos saberes, el tema del desarrollo de competencias. Entonces, la facultad, ¿no es cierto?, está a su servicio. El sistema innovador busca la formación integral, pero en base a su vocación, en base a su llamado, en base a lo que usted siente por su amado Padre. Está en comunión con Él, ¿no es cierto?, habla con Él. Entonces usted tiene a su jefe directo, que es nuestro amado Padre. O sea, Cristo preveía la asunción de los cielos, que preveía a la asunción de los cielos, ¿no es cierto?, dejarnos el Espíritu Santo. O sea, dice, cuando yo me vaya les voy a dejar un paracleto, un amigo, una persona en la cual ustedes pueden confiar. Teniendo esa ventaja, ¿cómo no poder aprovecharla, ¿no es cierto?, en el buen sentido de la palabra, para que usted sea realmente un ministro de Dios de excelencia? Ese no es solamente nuestro deseo, es el deseo de nuestro amado Padre. Con estas palabras terminamos esta lección. Esperemos que realmente lo que hacemos sea no del agrado de usted, sea del agrado de nuestro Padre. En nombre de Jesús, ese es nuestro deseo. Bueno, pasaríamos entonces a las preguntas. Adelante, ingeniero Luis. Arquitecto, buenas noches. Quería Adelante. conocer su pensamiento acerca de el desempeño del liderazgo pastoral. Siempre lo vemos como su trabajo en la iglesia, pero ¿usted cree que puede desempeñarse en otros lugares que sea fuera de la iglesia? Eh, por ejemplo, en otra carrera nos hablan
de que nuestro campo laboral puede ser en esto, pero nosotros podríamos también trabajar o desempeñarnos en otros lugares que sean fuera de la iglesia con este conocimiento que adquirimos. Yo creo que el 90% de las actividades de esta carrera podrían ser fuera de la iglesia, ¿no? Obviamente siempre bajo la cobertura de una congregación. ¿Por qué, digamos? El campo solamente vamos a plantear algunos campitos, ¿no?, de trabajo. El ser, por ejemplo, asesores, ¿no? Hay un campo inmenso. Consultores, con el concepto de la doctrina de la iglesia, hay un campo inmenso. El tema de capellanía es otro campo inmenso, capellanía en todas las funciones que se pueden tener. Tenemos el tema de los ámbitos de ocupación en instituciones formativas, educativas. Miren, yo en este momento estoy fungiendo, ¿no es cierto?, como miembro de una iglesia, pero trabajo para el Señor en la universidad. Este es un ejemplo. O sea, yo ejerzo fuera de mi congregación y estoy en esta universidad. O sea, usted tiene un campo abierto, la imaginación es el límite en este momento. La clave del éxito es entender, ¿no es cierto?, que no podemos delimitar, no se lo puede meter en una caja a un pastor o a un ministro de Dios. El trabajo es mucho, o sea, es muy amplio. ¿Por qué? Si usted es profesional licenciado, usted puede acceder a cualquier tipo de trabajo. Depende del desarrollo y la fortaleza que tenga en sus desempeños, en sus saberes, ¿no es cierto? Imagínense, lo que me encantaría realmente explicarles en este momento, voy a tratar de ser lo más breve posible. Solamente las capellanías en lo que antes se llamaba la parte de carcelaria, ahora se han abierto a tal nivel, a nivel mundial, ¿no es cierto?, que cuántas capellanías deberían ser ubicadas en todos y cada uno de los juzgados que hay en Bolivia. O sea, ¿por qué? Porque ya el capellán carcelario no solamente tiene que visitar a los presos, sino tiene que luchar para el buen trato de los presos, para la buena administración de justicia, para que estén trabajando codo a codo con los vocales, con los jueces, ¿no es cierto? Imagínense si la justicia boliviana cambiaría, sería a través, ¿no es cierto?, de las capellanías cristianas que estén insertas en todo lo que es el Poder Judicial. Desde la Corte Suprema de Justicia, pasando hasta, ¿no es cierto?, los juzgados de mínima cuantía. O sea, bien, imagínense el sistema carcelario en manos de los cristianos. Entonces, realmente el trabajo del pastor evangélico, ¿no es cierto?, es amplísimo. Obviamente, el concepto, digamos, de sacerdote, por eso planteo tres temas, ¿no? Sacerdote, pastor y ministro de Dios. El sacerdote, estaríamos con la idea de los levitas, ¿no?, que se dedica 100%, ¿no es cierto?, al tema del templo, ¿ya? El pastor, ¿no es cierto?, es más amplio. El liderazgo pastoral sirve para realmente ampliarnos el horizonte de trabajo. Podemos trabajar en diferentes lugares, ¿no es cierto? Por eso nos hemos entrenado, nos hemos capacitado, nos hemos formado en diferentes temas. Algunas veces nos discutían, pero ¿por qué hago yo aprendiendo la base de contabilidad? ¿No? Pues o sea, es importante aprender la base de contabilidad. El pastor. Y el ministro de Dios, que traduciremos la palabra ministro de Dios, es el servidor de Dios. Usted tiene que escuchar al Espíritu Santo y decir, ¿sabe qué? Mañana tú me vas a servir en el Chapare. Te vamos a mandar allá para que tú seas una persona que abra una congregación o que vayas a enseñar en el colegio X de Chapare. O vamos a abrir un trabajo de capacitación en agricultura y necesitamos un director de este Instituto de Agricultura, una facultad de agricultura en Chapare y hemos visto que tú puedes ir allá. Entonces, ahí está, ese es el ministro, el servidor de Dios. Entonces, no nos limitemos al tema, ¿no es cierto? O sea, lo que usted quiera hacer, puede hacer. Si necesita, por ejemplo, escúchame bien, distinguidos y amados universitarios. Hay un posgrado, una maestría, que es el MBA, Master of Business Administration, que en español sería
máster en administración de empresas, ¿no es cierto? Usted pasa ese curso, ¿no es cierto? Porque es licenciado, y usted automáticamente puede optar para administrar. No estamos hablando para administrar solamente la palabra de Dios, administrar empresas de envergadura, grandes. Si usted sale de administrador de empresas, ¿no es cierto?, a través del posgrado, del MBA, ¿no es cierto?, que hay varios MBAs, no solamente con el título, no solamente va a poder estudiar en Udabol. Usted tiene su título de licenciatura, puede ir a cualquier universidad, inscribirse, puede ser público o privada, en un Master en Business Administration. Y ahí usted va a ser un administrador. Listo. Puede administrar BOA, puede administrar YPFB, puede administrar lo que quiera. ¿No es cierto? Entonces, aquí no hay límites. Y eso es lo que discutíamos siempre. O sea, la licenciatura abre las puertas del mundo laboral. ¿A qué es lo ideal? Cuando hablábamos hace un momento, así que tenemos que impactar en la sociedad. Imagínense los cristianos manejando las principales empresas que hay en Bolivia. Cambio total. O imagínense que en el mercado laboral hay muchos empresarios que son cristianos, opten, ¿no es cierto?, para hacer una reforma, reingeniería social, o lo que se llama una reingeniería en su empresa. Obviamente que van a preferir a una persona que maneje, ¿no es cierto?, principios y valores y cosmovisión cristiana. Entonces, el nivel de desempeños depende de usted, querido amado universitario, ya depende cuál sea su meta, su proyecto de vida que haya ya trazado, y puede determinar, puede trabajar en donde quiera. Más bien piense, ¿no es cierto? Ahorita no hay límite, usted quiere trabajar incluso, a ver, en qué tema, digamos. Usted quiere trabajar en el tema de construcción. Tome cursos de posgrado en construcción, es para eso es el posgrado, ¿no es cierto? Hay posgrados de administración de empresas constructoras. Hay posgrados de manejo de personal de empresas constructoras. Hay posgrados que dicen manejo de seguridad física, ¿no es cierto?, en el tema de posgrado. Imagínese el campo que se abre solamente teniendo ya el título, ¿no es cierto?, de licenciado. No el chuto que están vendiendo ahorita por X cantidad de dólares. Hay 8 o 9 instituciones, me comentaban hoy día, que venden títulos. No, con el título verdadero usted puede inscribirse a cualquier posgrado. Y ahí usted entra al sistema, ya está en el sistema universitario nacional, y puede estudiar en Gabriel René Moreno, puede entrar a titularse en cualquier otro, porque somos legales. El Estado le da su título, no, la universidad también, pero el Estado dice, ¿sabe qué? Usted es titulado, reconocido por el Estado boliviano. Tiene todos los derechos de cualquier otro profesional, sea médico, ingeniero o cualquiera. Imagínense el gran salto cualitativo que estamos dando como pastores evangélicos. Amados hermanos, va a ser una belleza que en algún momento en el carnet de identidad querían borrar a algunos que no se ponen a la profesión. Diga, ¿no es cierto?, líder licenciado en liderazgo pastoral. Entonces, realmente ese es un tema que no se está midiendo en este momento, el impacto que va a tener cuando tengamos unos 200, 300 profesionales ya ejerciendo la carrera afuera. Va a ser un cambio radical. Ese es el impacto que vamos a tener. O sea, imagínense lo que podemos hacer. Ahora, muchas personas creían o tienen el concepto que solamente es para trabajar en la iglesia. Ese es importantísimo, ese es el más alto honor que puede tener un pastor titulado, que lo ordenen en una congregación para servir a Dios como máximo sacerdote. Eso es lo máximo, ¿es cierto? Eso es lo ideal. Pero no se preocupe, usted puede ejercer su profesión en diferentes lugares, en diferentes ámbitos de la profesión. Esa sería la respuesta. No sé si tienen alguna pregunta más. Gracias, arquitecto. Sí, gracias a usted, universitario. Hace tiempo atrás le escuché también hablar de la formación de pastores y mencionaba que también la universidad tiene proyecciones como una maestría en teología, en esa rama de la teología. No sé cómo eso está yendo, arquitecto, porque en este tiempo también todos los que estamos estudiando hemos desarrollado un cariño, un afecto a la universidad, ¿no? De seguir preparándonos ahí. Esa tal vez, por último, arquitecto.
Bueno, el posgrado, ¿no es cierto?, tiene bastantes divisiones, pero en el posgrado podemos sacar especialidades que son para ciencias médicas, por ejemplo. Yo me voy a especializar en ortodoncia, etcétera. Bueno, eso para odontología. Pero en medicina yo puedo ser en qué sé yo, gastroenterología. Son especialidades. Nosotros en esta línea de carreras tenemos los diplomados, que son cortos de 3 a pocos meses, 4 meses, etcétera, que ya le permiten ejercer diferentes tipos de profesiones, o en la de licenciatura también usted puede ejercer. Viene la maestría y viene después el doctorado. En el primer nivel, ¿no es cierto?, que es lo más básico en posgrado, es muy parecido a llevar los cursos universitarios. Se hace investigación solamente un 25%, ¿no es cierto?, en los diplomados. En la maestría ya se hace 50% de investigación y 50% de cátedra, ¿no es cierto? Obviamente todo matizado con extensión universitaria. Y en doctorado casi es el 100% de investigación. Entonces, si usted quiere ser doctor, tiene que hacer una tesis en base a lo que usted cree, ¿no es cierto? Por ejemplo, una tesis sobre la doctrina del pecado. Usted presenta una tesis, pero es una investigación obviamente dirigida, tutoriada, ¿no? En este momento la universidad tiene las tesis de desarrollo. Son tesis que se aplican, son más prácticas, ¿no es cierto? Duran 2 años y usted plantea un proyecto de tesis en el cual usted puede plantear el desarrollo, por ejemplo, del mutum a través de la concepción cristiana, de la ética de trabajo evangélica, ¿no? Usted presenta su proyecto, qué sé yo, y con el doctorado ya, olvídese, usted ya tiene el mundo laboral a sus pies, ¿no es cierto? Ya puede ser hasta rector de cualquier universidad, no solamente pública, sino también privada, ¿no? Entonces, este es el tema, y puede dar clases ya a nivel alto, ¿no? Entonces, esa es la idea. Ya vamos a poder hablar de este tema cuando estemos ya acabando los proyectos de grado, porque muchos proyectos de grado pueden servir, ¿no es cierto?, para maestría. O sea, yo hago un proyecto de grado, no lo dejo así, lo voy perfeccionando y puede servirme para graduarme de maestría en cualquier área, ¿no es cierto? Esa es la idea. Adelante. ¿Tienen alguna otra pregunta? Bueno. Buenas noches, arquitecto. Perfecto. ¿Sabe que quiero hacerle una consulta? Usted Adelante. ha hablado muy lindo de... ¿Me escucha? Sí, adelante. Ya. Usted ha hablado unas cosas muy lindas al respecto de la carrera, de que todos los egresados, los que salgan, pueden optar y pueden llegar a lugares de privilegio. Y es verdad lo que dice la palabra del Señor, que Él nos hace sentar junto a sus príncipes de su pueblo, dice. Entonces Dios siempre nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y además cuando uno tiene, digamos, los principios, los valores que Dios le ha puesto en su corazón, entonces uno puede avanzar y estoy seguro que muchos van a llegar a puestos privilegiados por su moral, por su capacidad de principios, de valores que tiene. Pero yo me hago esta pregunta, como usted también dijo en anteriores clases y ahora también, bueno, sobre todo en la anterior creo que dijo, de que la universidad está abierta a cualquier persona, no siempre tiene que ser cristiano, pastor, inclusive puede profesar cualquier religión. Y a veces entran a las universidades, bueno, como esta es una universidad nueva, pero por ejemplo esto hemos visto en el colegio, digamos, ¿no? Que ahí se han abierto algunos colegios y han dicho, nosotros estamos con la visión de evangelizar a los niños, a los jóvenes, entonces, con esa visión se ha abierto y al final terminan evangelizados, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿qué hace la universidad para infundir en los estudiantes los principios y valores cristianos para que esos puedan reproducirse y puedan realmente mostrar lo que se ha formado en la universidad? Esa es mi pregunta, arquitecto. Bueno, eso depende mucho en el tema de las diferentes carreras, ¿no? Por ejemplo, una de las funciones que teníamos que ver es con el tema de un capellán, por ejemplo, que se haga cargo
del tema de personal en una universidad. Este capellán lo que podría hacer es cambiar la forma de administración de cómo funciona toda una universidad. Entonces, ese sería un gran cambio, ¿no? Pero uno de los problemas que tenemos que plantear es que ¿dónde sacamos ese capellán? O sea, tiene que ser profesional, tiene que estudiar por lo menos todo lo que es talentos humanos, qué sé yo. Porque en las instituciones de formación son muy estrictos en el tema de contratación de personal, perdón. Entonces, una persona idónea pasa por el tema de la meritocracia, que se llama, entonces tiene que ser licenciado, tener algún posgrado en el manejo de personal, y ahí cambiaría la situación. En este momento hay muy pocas personas, miren, estamos con serios problemas para nombrar, imagínense, correctores o personas que se encarguen de la revisión de los proyectos de grado o del comité, del examinador de los proyectos de grado. ¿Ante qué persona defendemos en este momento nuestros proyectos de grado si no hay en Bolivia la carrera de pastores? Entonces vamos a recurrir, ¿no es cierto?, a la Confederación de Profesionales para que ellos y las universidades también nos manden personas de ciencias, no de la salud ni de técnicas, sino tienen que ser, ya sean de administración de empresa, de las carreras de humanidades, de filosofía, ¿no es cierto?, porque vengan a corregir nuestros proyectos de grado. Entonces, esa es la importancia en este momento de esta carrera. Con las personas que salgan, ¿no es cierto?, de esta carrera ya con títulos y con otros estudios, va a cambiar el esquema social, el mundo académico, todo va a ir cambiando. ¿Por qué? Porque en este momento no hay nadie que saque cara para poder ser parte del jurado examinador de un proyecto de grado en la formación de pastores. Entonces, todo lo que van a salir ahora, ya vamos a tener una batería, si vale el término, un grupo de personas que puedan ya entrar a trabajar con la cosmovisión cristiana, ¿no es cierto? ¿Por qué? Vamos a tratar de plantear, por ejemplo, si viene a corregir una persona de ciencias de la educación, que sea cristiana, o si viene a corregir nuestra tesis, proyecto de grado, una persona de ciencias jurídicas, vamos a pedir que sea un abogado que tenga conocimiento, sea cristiano. Pero ya una vez que tengamos todo este grupo de personas que salgan, ¿no es cierto?, este grupo de personas va a cumplir un rol importantísimo para la expansión, el crecimiento de lo que es la universidad como cosmovisión cristiana, evangélica, protestante. Entonces, es muy importante lo que van a hacer ustedes en realidad, porque en base a su conocimiento, habilidades, aptitudes, destrezas, saberes, va a cambiar incluso el mundo académico con su participación. Esto es muy importante, conocerlo, saberlo, para que realmente ya se vayan preparando, ¿no es cierto?, para que este cohorte, en la universidad se llama el cohorte de ustedes, tome las riendas, ¿no es cierto?, de lo que es la formación académica. O sea, en relación a lo que es la cosmovisión cristiana. Y en este momento esa es nuestra preocupación, que ya está resuelta en realidad, ¿no? Porque ya tenemos personas de otras carreras que están conociendo nuestra carrera. Por si acaso a muchos de ellos les tenemos que dar este tipo de charlas, son mucho más reducidas, para que entiendan el enfoque de la carrera. Y, bueno, ellos quedan impresionados, dicen, ¿no? Realmente, cómo el enfoque de esta carrera que ha diseñado Udabol puede llevar a que el evangelio se expanda no solamente en las cuatro paredes de la iglesia, sino que realmente esos pastores, esos servidores, salgan a hacer una reforma tan grande, ¿no es cierto? Y porque imagínense, en este momento tenemos casi, van a salir como unos 70, ¿no? Y hasta el próximo año, a ver, estamos estimando unos 50, unos 60. Esas 60 personas van a irrumpir en el mercado laboral. Entonces va a haber un cambio. Y el próximo año otros 60 y así sucesivamente. Entonces, realmente lo hemos hecho con tanta dedicación y con tanto cuidado que solamente hemos desarrollado eso en La Paz con algunos alumnos de Cochabamba y de Oruro, ¿no?
pero ya el próximo año vamos a arrancar con mucha fuerza en Santa Cruz. Entonces, ustedes son los que van a realmente ser los agentes de transformación, los que van a hacer la reforma en el tema del mundo académico y el mundo profesional. Entonces, es responsabilidad de ustedes con el apoyo, obviamente, de la universidad. Ese es el sueño, yo creo, que tenemos como académicos para que realmente cambiemos la sociedad a través de los actores, de los profesionales, ¿no es cierto?, que se han formado. Entonces, la responsabilidad en realidad es de ustedes, ¿no?, porque van a tener que mostrar la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia y trabajar con guantes, pero de pulcritud, porque todos los ojos van a estar en ustedes. Todos están viendo qué va a pasar en la carrera. Muchos que están incluso empujando, digamos, para que realmente tengamos errores. No va a ser así. Estamos bajo la sombra del Altísimo, bajo su manto, bajo sus alas, y esta carrera no es nuestra, es de nuestro amado Padre distinguido universitario. Bueno, ingeniero Luis, podríamos, de repente, las preguntas las podemos trasladar. Gracias, arquitecto. Gracias a usted, querido universitario. Queridos pastores, porque casi todos son pastores en el 99.9% de este curso, todos son pastores. Es realmente un honor tenerlos en la universidad. Adelante, ¿alguna pregunta más? Arquitecto, buenas noches. Buenas noches. La pregunta es, en Bolivia, la religión católica se ha apropiado de la materia religión, o sea, religión, pero debería de ser formación cristiana. Para darle la vuelta, los colegios fiscales a la libertad de la formación cristiana, ¿qué es lo que podemos hacer para que no sea religión, sino que formación cristiana? Para que tengan una enseñanza adecuada acerca de la palabra o la Biblia. Esa es la pregunta. Gracias, arquitecto. Perfecto. Bueno, el tema es bien simple. Y los acuerdos internacionales y la Constitución Política del Estado determina que somos un Estado laico, ¿no es cierto? Que ya no hay una religión predominante. Antes éramos un Estado confesional católico romano, ¿no es cierto? Evangélico romano, una cosa así, y no podíamos, incluso los mismos evangélicos, fuimos atacados durante mucho tiempo. Hay muchos mártires protestantes de diferentes iglesias, ¿no es cierto? Entonces, pero ahora con la nueva apertura de esta Constitución Política del Estado, podemos plantear que las leyes, ¿no es cierto?, sean favorables para el desarrollo de nuestra carrera, nuestra profesión. ¿Por qué? Porque directamente ya se debe cambiar incluso la estructura del país. A ver, en el Estado Mayor, para ejercer la capellanía evangélica, todavía no han cambiado y sigue todavía el obispo castrense. Y ahí teníamos que no votarlos a ellos, sino compartir con ellos, ¿no es cierto? Entonces tenían que plantear ahí un obispo, no castrense, sino tenían que plantear un líder evangélico que vaya a trabajar allá. La utilización de lo que siempre está en boga es la utilización de la escuela de la iglesia o la capilla castrense en Irpavi. ¿Por qué no podemos nosotros oficiar servicios eclesiales allá? Estamos con toda la ley a nuestro favor. Entonces, en el tema de los colegios confesionales, ahí tenemos el campo abierto, ¿no es cierto?, para trabajar en el tema, pero tenemos que analizar con pinzas la ley Avelino Signani, porque la ley Avelino Signani, desde el principio, plantea que, y la misma Constitución Política del Estado, ¿no es cierto?, plantea el enfoque de la Pachamama, de todas las religiones andinas, que son también, respetamos, ¿no es cierto?, pero también que nos respeten. Entonces tenemos que compartir, ¿no es cierto? Y eso se puede lograr en base a grandes cambios que van a hacer ustedes como profesionales,
Por ejemplo, la división de Bolivia. Bolivia en este momento tiene un gobierno muy parecido al federal. Tenemos las gobernaciones y tenemos las alcaldías, 368 alcaldías. Si nosotros lograríamos, ¿no es cierto?, trabajar en el tema de las alcaldías, porque poco a poco va a ir pasando la educación a las alcaldías, entonces las leyes municipales podrían y deben, no es que nos van a hacer un favor gracioso, por gracia, no, no, no. Tienen que asumir lo que dice la Constitución Política del Estado como la ley magna, la ley de leyes, podríamos llamarla, y tenían que plantear la libertad, ¿no es cierto?, en los colegios tanto particulares como fiscales. Hay mucho por hacer y mucho por ganar. Lo que decía el anterior pastor, universitario pastor, decía con mucha claridad, dice que plantea ya, que realmente estamos bajo, ¿no es cierto?, la mirada atenta de nuestro Santo Padre. Ustedes van a entrar a una batalla interesantísima, porque tenemos que ganarle al enemigo palmo a palmo, milímetro a milímetro, en los gobiernos municipales, en los gobiernos nacionales, en los gobiernos, qué sé yo, de los estados, que llamamos, para que entiendan los que están escuchando de afuera. Entonces, nosotros tenemos departamentos, no estados, por si acaso, para que se entienda. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La iglesia no puede hacer política como iglesia. Lo que hemos tocado en este curso, en este taller. Los que sí podemos hacer política, porque es lícito, somos nosotros los profesionales del Evangelio. Tenemos que plantear nuestros derechos. Yo como licenciado tengo derecho a trabajar en cualquier lugar, porque ya soy licenciado, ¿no es cierto? Y si me plantean que no puedo trabajar, inmediatamente aplico la ley. Voy a plantear, y ahí viene la respuesta, amado pastor universitario. Usted, a plantear un recurso de amparo constitucional, puede hacer respetar la Constitución que dice que tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones. Entonces, vamos a ganar amparos constitucionales, vamos a trabajar en ese tema. ¿Por qué creen que hay tanta oposición por esta carrera? Incluso de algunas personas infiltradas en el evangelismo. Hay mucha oposición, hay mucho. ¿Por qué creen que fue cerrada la anterior universidad, que la Doxa, que estaba dando esta carrera? Hay mucha oposición, porque van a perder muchos privilegios, y son privilegios que están dentro de la Constitución. Nosotros no tenemos nada contra las otras iglesias, más bien las respetamos, por eso abrimos la carrera, ¿no es cierto? No hay ningún problema, ni siquiera nos animamos, digamos, a ser criticones o muy críticos, ¿no es cierto?, con el tema. Nosotros respetamos la ley, primero la ley de Dios, o sea, la palabra del Señor, y respetamos las leyes que están rigiéndose en Bolivia. Y esa es la clave. Si nosotros hacemos eso y trabajamos, vamos a lograr ese gran cambio. Espero que haya sido respondida su pregunta, distinguido universitario. Gracias, arquitecto. Nada. Bueno, si no hay más preguntas, pasaríamos a cerrar con una oración que es muy importante, porque entregamos todo lo que hacemos a nuestro amado Padre. Ingeniero, por favor, podría elegir a una persona para que pueda cerrar este ciclo, y nos veríamos, me despido ya, el día lunes. Mañana no tenemos nuestro curso de taller, y reiniciamos el día lunes. Por favor, ingeniero. Muy buenas noches, licenciado. Muy buenas noches, arquitecto. Que Dios los bendiga. Y bueno, vamos a cerrar con una oración. Bendigo sus vidas. Gracias, Padre, amado Espíritu Santo, porque tú estás en este lugar. Señor, te doy gracias porque tú nos das sabiduría, y tu palabra dice que si nosotros te pedimos, tú nos las vas a dar. Padre, danos sabiduría para poder entender y poner en práctica todo lo que estamos aprendiendo, porque es para tu obra y es para nuestro crecimiento, Padre. Yo te doy gracias por el arquitecto, por todos los pastores, por todos los que están
ahí en el curso, Padre, te pido que tú nos guíes a toda verdad. Gracias, amado Espíritu Santo, porque tú estás aún en las clases, porque donde esté el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, y donde dos o tres están reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Amén. Bueno, muchísimas gracias, bendiciones. Muchísimas gracias, bendiciones.